Qué glorioso es cuando los cánticos 100% van para levantar, para honrar ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. El señorío de Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo podríamos ver el señorío de Cristo en nuestras vidas cuando estamos en un resort, en una playa, disfrutando de la naturaleza, comiendo esas frutas orgánicas de nuestros países, descansando y el señorío de Cristo en nuestras vidas? How can we see the Lordship of Jesus Christ in our lives, even when we're having fun, when we're having different celebrations, enjoying everything in life? How can we make sure to always see His Lordship in our lives? Cuando me dan una sorpresa, que me dejaron una herencia y que las cuentas que estaban en cero ya todas están multiplicadas y no tengo que ni siquiera trabajar tanto, sino que ya no tengo que trabajar mucho, porque ya mi problema económico está resuelto. Maybe someone left me an inheritance. Maybe my financial hardship is now taken care of. There are many ways that I can see the Lordship of God in my life. Cuando mi relación de pareja funciona de la maravilla y los hijos están portándose bien y todas sus notas la tienen en 100 y son muchachos bien ubicados y le ha ido bien. Wow, el señorío de Cristo sobre When my family nosotros. affairs are in order, when my children's performance at school is great, when you can see that everything is just working as it's supposed to work, we can see the Lordship of God in our lives, and it's great. Hace como una semana aproximadamente, yo sé que hace unos días se enteraron de un accidente que hubo en el norte. Creo que eran 4 adolescentes que iban en ese carro. You probably heard the news about a week ago. 3 teenagers actually got into an accident in a highway. Los muchachos a veces quieren tomar hasta los carros sin el permiso de los padres y los padres a veces tienen una lucha grande porque aún ellos no están ni siquiera listos y por lo menos aquí en Ontario o en otro sitio también, los jóvenes desde adolescentes hasta que no tienen ya sus 25 años, los seguros son altísimos porque la probabilidad de accidente es alto. It's very challenging for some of the parents when they're dealing with teenagers who sometimes they want to make their own mind. They take the car without their permission. They want to go out, not realizing not only how dangerous it is, but also the insurance premiums can go really, really high because of the lack of experience. En este fin de semana, en la comunidad italiana, me estaban hablando de ese jovencito. De un jovencito, iban 4, pero hubo uno que falleció. Un jovencito que era tan conocido en la comunidad italiana que hasta me preguntaron, mira, ¿tú conociste a este joven? Y era alguien, el muchachito no iba, ni siquiera iba bebiendo, no iba tomando bebidas alcohólicas. El niño ni siquiera iba, no tenía vicios y era muy amado en la comunidad italiana, aquí en la zona de entre Maple Woodbridge. Among the victims of that accident, only one person died, and that was a very young man who was very loved and cared for in the community of the Italian community here in Woodbridge. The sad part of all of this is that he was part of that group, but he wasn't even drinking. He wasn't doing anything wrong. He was just at the wrong time with the wrong crowd of people, I guess. No es fácil entender cosas que pasan en la vida, a veces situaciones donde alguien me decía en esta semana, no entiendo por qué si mi marido era un hombre excepcional, un hombre, el mejor padre del mundo, la mejor persona, no entiendo por qué mi marido tuvo que morir. Yeah, it's hard to understand why many situations happen to us in life. One lady was mentioning just some time ago, he couldn't understand how her very exceptional, so special husband had to pass away when he was such a good person. O entender a Dios cuando tenemos cuerpos sentenciados a muerte, enfermos, o situaciones donde ya uno mentalmente está uno desubicado porque uno no haya qué hacer. Or how difficult could be to just acknowledge God and praise God even when we're going through a very hard illness in our lives and when we're dealing with different challenges in life. Jóvenes, en el momento en que el Señor comparte la oración del Padre Nuestro, lo está haciendo, ni siquiera es como nos enseñaron en
en la religión tradicional que tú tienes que decir las cosas como recitadas, pero sin poder monitorear lo que es el conocimiento ni procesarlo. La oración del Padre Nuestro es una oración modelo, pero Dios no está esperando que tú la repitas y la repitas sin entender el significado de lo que es la oración. The prayer to our Holy Father, as stated in the Bible, is not to be just recited from your heart without even analyzing what's going on there. You are supposed to talk to God and just to understand, to see the significance of what you're trying to tell Him. Don't just repeat and repeat and repeat like a parrot. That's not the point of it. Cuando el Señor, antes él había pasado una prueba, estaba en ayuno, en oración. El mismo Señor estaba en oración. Y antes vemos cómo el Señor le está diciendo, el Satanás quería tentarlo. Y el Señor le dijo, mira, espérate que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que lo que Dios tiene para ti, lo tienes a través de su palabra. Lo que Dios tiene, el mensaje, lo tienes a través de su palabra. Lo que la palabra de Dios no hace, nadie lo puede hacer. Ni siquiera es el activismo de una iglesia, ni siquiera es un buen programa, ni siquiera es un buen predicador. Es la palabra que penetra el corazón, aún de un niño, de un adolescente, de un joven. Porque Dios espera que cuando hablemos en esta mañana del señorío de Cristo, algo pasa en nosotros y evaluemos, ¿realmente el señorío de Cristo está en mí? Jesus Christ Himself, when facing trials, He always went into prayer, even into fasting before God. What we need to understand here is that every power that comes, everything that can really act upon our lives is through the Word of God. Only there's real power to make a change. And that's what we want all of us to understand today. When we look into seeing the Lordship of Jesus Christ, everything that comes to our lives has to come through His Word. Cuando hablamos del señorío de Cristo, estamos hablando de el gobierno de Cristo en el creyente. La dependencia total, porque Él es superior, porque tiene autoridad, porque su señorío nos lleva a nosotros a rendirnos en obediencia a Él, porque su señorío no tiene límite, porque su señorío gobierna lo creado, lo no creado, lo visible y lo invisible. When we talk about the Lordship of Jesus Christ, we have to see how He really governs into our lives. He is supreme. He's the supreme authority over our lives. We have to realize that we need to surrender to Him in obedience because He is our Lord. He created everything that we see, everything that we are, came through Him. La palabra Kyrios en el Nuevo Testamento, en griego, es la palabra Señor. Y es la palabra que nos lleva a nosotros a una adoración, y la adoración es esa relación profunda que tú sabes que en esta semana tomaste tiempo para hablar con Dios, para leer la palabra, para poder a través de la palabra también darle un espacio, meditar en ella y dejar que el Espíritu Santo ministre a tu vida. The word Lord comes from the Greek kurios, and that's a word that leads us all into worship. True worship comes through realizing or acknowledging the deity of Jesus Christ in our lives. And we can enter into perfect worship when we meditate in His Word, when we spend time with Him, reading the Bible, being in a true relationship with God. Sabes que yo quisiera poner un ejemplo de una persona que dice la Escritura que no hubo un hombre, dice no hubo más nadie más manso que él en la tierra. Se supone que si una persona es mansa en todo. Un manso. La mansedumbre estaba con Moisés. The Word of God is talking about a person in the Bible who, according to it, was the most humble person in all history. That person was Moses. Pero yo quiero que ustedes busquen en la Escritura en Números capítulo 20. So please seek in Numbers chapter 20. Tome esto en serio, esta lectura de alguien que en un momento determinado, una persona que Dios le escogió para sacar el pueblo de Dios que vivía en esclavitud en Egipto, Dios usó a Moisés. It's important to see how God chose a person among people who were slaves
And he chose this person because of his humble heart to really guide his people into freedom. Pero Moisés, hubo un momento donde no santificó el nombre de Dios. Y yo quiero que leamos en número 20 y quiero que escuchen con atención. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón a tu hermano, habla la peña a vista de ellos y ella dará su agua, le sacará agua de las peñas y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés, Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Tú sabes que hay oraciones que Dios la contesta, pero hay una consecuencia. Okay, Y so la talking- consecuencia depende de nuestras actitudes y de nuestra obediencia o desobediencia o la mitad de la obediencia. Because we're trying to see how our attitude can bring different consequences in our lives. In Numbers 20, verses 1 to 12, it says how the Lord instructed Moses to hit the rock with a staff so water could come out. Moses did that, but he didn't honor God in doing so. He presented himself as the person who was bringing solution, water to the people when they wanted it. And because of that, because he failed at honoring God during that act, God told him that a consequence was coming to him. He was not the one who was going to lead his people into the promised land. El Señor le dijo, háblale a la roca, háblale. The Lord ¿Y él says, qué talk to fue the lo que rock. hizo? But what did he do? ¿Qué hizo Moisés? What did Moses do? El Señor le dijo, háblale y saldrá agua. Y Moisés lo que hizo fue que golpeó la roca. So the Lord told Moses to talk to the rock, but instead he hit it. Sí, hay oraciones que tú quieres que Dios te la conteste, Are there a person in your life you want an answer to? pero a tu manera, But is it your way? pero no en la forma en que Dios quiere contestártela, But it's probably not the way God would like to answer no to en those base a la prayers. instrucción que Dios da. Perhaps not based upon the instructions that God has given you, Dios da instrucción. because He does give Dios da instructions. instrucción. He gives instructions to us. Arma algo que tú compres y que tú no te lleves correctamente de la instrucción, ¿te va a funcionar? Yeah, try to buy something and try to assemble it yourself. Do you Well, think a you'll be veces- able to do it if you don't read the instructions to do it? Hay cosas que te funcionan, pero a veces no te duran. Yeah, some things may work, but they won't last. O hay asuntos que te funcionan, pero a media. Or maybe something works, but just works halfway El through. Señor le dijo, háblale a la roca, y no le dijo, golpea a la roca. The Lord said, talk to the rock, not hit it. Pero Moisés podrá decir, pero con todos los trabajos que yo he pasado, con todo lo que yo he hecho por tu pueblo, ahora tú quieres que yo no participe ni entre a la tierra prometida. And Moses challenged God, and he asked him, through all the hardship that I've been going through with these people, now you don't want me to take part of this blessing of being part of the promised land. ¿Qué fue lo que Moisés hizo? Moisés lo hizo conforme a su voluntad o a la voluntad de Dios. So what Moses did he do it according to his own will or the will of God? Cuando el Señor dice que venga tu reino, que no se haga mi voluntad, sino la del Señor en la tierra y en los cielos, hay una conexión entre lo que es el gobierno de Cristo en nuestras vidas con la voluntad, conceder a la voluntad de Dios. Yeah, the prayer really say, "Thy kingdom come, and Thy will be done on earth as on heaven as it is in earth." But it's not, and what this really means is that we are putting God's government first over everything we do. It's not my will; it's God's will. Jóvenes, cuántos desafíos, cuánta presión tienen los jóvenes en esta sociedad. Yeah.
How many pressure, how many challenges are our young people going through in this ¿Quién society? es que te está influenciando? ¿Dónde está? Dime que hay alguna relación que tú tienes que tú digas, ¿dónde te habló el Señor en la palabra? Jovencito de 13, 14, 15, 16 años, dime dónde fue que Dios te habló en la semana. Young people among us, who are really influencing your life? Is it God? Is it the Word of God who's going to make is making a difference in your life? Who are you letting influence your life? Muchas veces el vecino del lado, Could it be your neighbor? el primo o la prima Maybe some other family que no member? conocen a Dios. Someone who may not know God? Pero nosotros, ¿de qué manera entonces estamos nosotros santificando al Señor con nuestros labios? Are we really sanctifying God with our lips? ¿Con quién hablamos y sabemos que hablamos y no edifica y que eso puede traer una consecuencia? Probably there's people in our lives that we get engaged with, we talk to, but it's not an edifying relationship. It's not anything that is building anything positive in our lives. La palabra del Señor lo dice claro y Él está hablando de un modelo de oración. El modelo empieza, santificado sea tu nombre. And the prayer of the Lord begins very clearly. Cuando- Sanctified be thy name. Cuando santificamos el nombre del Señor, entonces la santificación, nosotros no vamos a hacer lo que nosotros queremos, sino que nosotros vamos a proceder y decirle al Señor, venga a tu reino. So when we sanctify the name of the Lord, we are already surrendering ourselves. We're not doing our own will, but we're letting God's will to become a reality in our Cuando dice lives. venga a tu reino, en el Antiguo Testamento está David. Y el pueblo de Israel literalmente respeta mucho a David, el rey David. Pero ¿quién es que se va a sentar en ese trono de David? Es Jesucristo y Él reinará para siempre. So the Bible Hallelujah. mentions that the people had a big respect for King David, but the one who's really sitting in the throne is Jesus Christ our Lord. El reino de Dios está con nosotros. El reino de Dios es Jesús. Él dejó a su Espíritu Santo. No me ponga el reino tan lejos. El reino de Dios está presente. El reino de Dios unge nuestras vidas. El reino de Dios hace que cuando tú salgas de este lugar, es una inyección para que pueda resistir los dardos de fuego del maligno, para que pueda resistir las pruebas, para que pueda serle fiel al Señor, The kingdom aún of en los God- momentos difíciles. The kingdom of God is not far away. Kingdom of God came through us through Jesus Christ and really lives among us. And we need to take, had an attitude of being grateful to God, because through that kingdom, we can really endure the realities of our lives. We can really come into His presence. We can really come into worshiping, knowing that He hears us. We are living in the kingdom. Cuando el Señor estuvo con sus discípulos y Él estaba allá, en un momento estaba preparándolo para lo que llegaba. Y dice la Escritura, yendo un poco, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, que no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, y así que tú vela conmigo no puede velar conmigo, no puede orar conmigo una hora. Es decir, que el mismo Jesús, lo que Él dice que tú y yo tenemos que hacer, Él es el dechado. Porque Él, en su momento de tristeza, en su momento ya cuando iba a morir en la cruz, Él le dice al Padre que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Imagínense al Jesús humano, comía todos los días, tenía amistades, tenía una madre biológica, tenía amigos y de repente que tiene que dejarlo todo a la edad de 33 años que una gente muera humanamente, hermano. Dígame, ¿qué usted siente cuando una persona de 33 años muere? Usted dice, ay, qué joven. Jesus Pero himself fue un should be a humano. role model. Jesus lived his life on earth as a human being. And when he was facing his trials, he himself went into prayer before the Father, asking him if it was his will, the will of the Father, so he didn't have to go through this trial. Jesus himself asked God, please be thy will be done in me and not my own. But he really challenged the disciples because they were not praying. They were just sleeping over there. So just understand how Jesus really teaches us that we need to be in prayer at all times in the middle of any hardship. We have to be in that relationship with God. ¿Cuál fue la meta entonces del Señor? El hacer la voluntad del Padre.
el hacer la voluntad del Padre. Y Él la hizo, pero no fue de una manera forzada. Porque fíjate que cuando uno está en la mano de Dios, hermanos, el obedecer a Dios no es algo que lo hace pesadamente, sino que te sale espontáneamente. Porque la obediencia a Dios es lo que a Dios le agrada. Y cuando Dios le agrada, tú vas a sentir algo totalmente distinto. Es un sacrificio que aunque tú pases por el fuego y tú sabes que hay momentos de dolor, gente, hermano, momentos difíciles, situaciones de vida o muerte, noticias duras en la vida, pero cuando tú pasas por las aguas, Él ahí no deja que te queme. Cuando pasa por las aguas o por el fuego, no deja que te queme. Y si pasa por el agua, no deja que te ahogues. Ese es nuestro Dios. The goal of Jesus was really to make sure that the will of the Father was made and not his own. He's really teaching us that if we surrender ourselves in obedience to God and we let him act on our lives, we will be protected by him. His cover, his protection. He's going to have our rear guard at all times. Maybe we'll be going through very difficult times. We'll be facing hardships in our lives. But let's not forget that God will continue to be with us. And that's exactly what Jesus was going through. He was going through a very difficult trial, and yet he never turned away from the Father. Quite the opposite, and that's what he teaches us to do. El apóstol Pedro, en su postrimería, ya anciano, él dijo: antes bien, crece en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y eternamente para siempre. La pregunta que yo hago: ¿nosotros estamos creciendo en lo que es el señorío de Cristo? ¿Realmente Jesús gobierna nuestras vidas? In the later days, Peter was encouraging us to always grow in the grace of God, in the knowledge of God. Are we really growing? Are we really living that way according to what Peter was telling us to do? El apóstol Pablo, Apostle Paul, en los Gálatas, él dice unas palabras, y permita a Dios, si están ahí en la parte del sermón, cuando él dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. in Galatians 2:20, Apostle Paul said that with Christ he was crucified. He was crucified with Christ together. Realmente nosotros hay una área de nuestras vidas que nosotros no queremos que el Señor se meta en ella. Are there areas in our life that we don't want God to be dealing with at all? Le decimos al Señor: mira, tú tienes un 50%, pero hay otros 50% que yo soy y yo la manejo. Yo manejo y controlo mi vida personal. Hay un 50% que yo te puedo dar lugar, pero hay otros 50% que tú no puedes pasar. Perhaps we're only allowing God to act upon 50% of our lives, but there's another 50% that we want to take control of by ourselves. Cuando Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando nosotros salgamos en un rato de este lugar, cuando vayamos a compartir el pan abajo, cuando le miremos la cara a nuestros hermanos, cuando podamos darle la mano a alguien, cuando tú vayas a tu escuela mañana, cuando te vean tu rostro, van a ver el rostro de Cristo. Porque si dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en el Hijo, en la fe del Hijo del Hombre. Eso dicen la gente cuando nos ven a nosotros. It's what Apostle Paul said, that being crucified with Jesus, he wasn't living by himself anymore, but it was really Jesus living through him. Is that the reality in our lives? Later today, when we go into any celebration time, when you go to work tomorrow, maybe when you go to school, is that what people can see? Can people see you living yourself, or can they see Jesus Christ living in you? Jesucristo es el mismo. Jesus is the same. La palabra de Dios es la misma. The word of God is the same. No hay sombra de variación. There's no variation. There's no change. Realmente hay áreas de nuestra vida o nosotros estamos totalmente
diciéndole al Señor que con Cristo estoy juntamente crucificado? Are we completely crucified with Jesus, or Estoy just a- some areas in our lives? Estoy hablando que usted va a ser crucificado y que lo van a colgar en una cruz. ¿A qué se refiere ese sacrificio? Yeah, we're not talking about being physically crucified on a cross with nails and stuff. What does that crucifixion means in this Mira, context? el señorío de Cristo implica que Jesús gobierna todas las áreas de nuestras The, vidas. the lordship of Jesus means that he governs upon every single area of our lives. Aún tu intimidad, aún cuando esté en la cama, Even aún in your cuando esté en la intimacy escuela, moments, when cuando you're- esté en when tu you're at school, trabajo, when you're at work, cuando está manejando, even when you're driving, cuando está en tu familia, even if we are within cuando the tú sabes family. que el comportamiento de tu pareja está tosco, ahí está tú deja que el Espíritu Santo sea que gobierne tu vida. Cuando las cosas no están funcionando bien, ¿cómo poder nosotros dejar que el señorío de Cristo sea que domine y no nuestra voluntad? How can we let the lordship of Jesus Christ be the one that governs our lives in every single moment, every single situation, even through the hardships of life? Oh, bendito sea Dios. En una Blessed be sociedad God. posmoderna como esta, In a modern ¿cuántas society like horas this, gastaste en los cibernéticos? How many hours did you spend on the internet this week? ¿Cuántas horas gastaste en la How televisión? much time did you spend watching television? ¿Cuáles películas viste en esta How many semana? movies did you see? Joven, adulto, ¿cuáles películas viste? What movies did you see this week? ¿Qué hiciste? Dime, ¿en But qué pasaste tu tiempo? How did you spend your time this week? La Biblia habla que por sus frutos os conoceréis. The Bible says that we will be known by our fruits. Y más responsabilidades tienen los que tienen hijos. And those that have children have even higher responsibilities before Tiene God. la responsabilidad de modelar el Padre, porque Dios quiere que así como Jesús respetó al Padre, se te comporte de tal manera que tú le tengas un modelo correcto de lo que es Padre. As parents, we are responsible for modeling God before our children. That's our Respetar el día del responsibility. Señor. We have to respect the day of the Lord. No tocar lo de Dios. Don't touch what belongs to God. Amar a Dios. Love God, Pero no de palabras, sino de hechos. but not by your own lips, but Actitudes. from your own acts, with your Comportamiento. attitude, your behaviors. Moisés, pero no lo siento. Yo te dije que le hablara. Póngase que será la roca y tú lo que hiciste fue que golpeaste. Y de una manera donde él pensó que era él que iba a resolver el problema. Y resulta que hay problema en nuestras vidas. And God asked Moses to talk to the rock, but he instead hid it in a way that maybe he thought it was him who made the rock provide water. Hay problemas que tú y yo no lo podemos And there resolver. are hard situations in our life El that we ser humano cannot tiene su fix by límite. ourselves. We have our limits as human Tú y yo beings. tenemos límites. You and I have limits. Pero el de arriba no tiene límite. But God himself does No not tiene have limits. sombra de variación. He doesn't change. Y no importa el diagnóstico. No matter what the Y no diagnosis importa lo is. malo que esté la cosa. No matter how difficult the Todavía hay un situation espacio. is, there's room. Todavía hay un chance. There's room. There's an opportunity. Decide hoy Just make a que decision today Jesús for Jesus ocupe to el occupy, señorío de tu to vida. fulfill your life. Y quiero decirte que termino este mensaje con Romanos And we 12. want to finish this service with Romans 12. El señorío de The Jesucristo lordship of Jesus está conectado a la voluntad de is Dios. connected to the will of El God. señorío de Jesucristo His lordship está conectado is connected con un rendimiento total. with a total El performance before señorío God. de Cristo The lordship of Jesus Christ. podemos nosotros concluirlo con Romanos 12, los Let's primeros please dos conclude with Romans 12, versículos. verses 1 and 2. Y dice Pablo, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mira, lo que te está diciendo es que déjate de sentimentaloide, déjate de sentimiento y vas a tener, si tú quieres que sea Jehová, Dios, que ocupe el señorío en tu vida, tienes que buscar la manera de agradarle a Dios empleando tu razonamiento. Lo que el enemigo en esta sociedad posmoderna
le ha querido robar, especialmente a los jóvenes y aún a los adultos, creyendo que nuestro Dios es cualquier cosa. Razonamiento. Trabaja la mente. ¿En qué tú piensas más? ¿Con quién sueñas más? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Sueña tú con el Señor? El Señor te está llamando. El Señor está en tu corazón. Ocupa a Dios qué lugar en tu corazón. Porque dice que tú puedas presentar un cuerpo tuyo, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Pero cómo? Usando la razón. So Romans really encourages Usando us. la razón, usando la mente. It's encouraging us to present our bodies as a holy sacrifice to God, always pleasing, so we can see His perfect will, not by emotions, just truly from our hearts. We have to present to God as a holy sacrifice. Él dice, no te conforme a este siglo, He said sino not to be conformed to this world, transfórmate por medio de la renovación but to renew our minds. de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. So we can really see the perfect will of God, perfect Mira, and good will of God. La voluntad de Dios The will of God está por encima is above de lo que te están diciendo, que a mí se le dicen a los jóvenes, mira, es que tú tienes que hacer ese tatuaje anything they tell you to do. para que le demuestre a la gente quién tú eres, que Maybe- tú eres tú. Hazte ese tatuaje hoy ya. Maybe someone is daring you to get a tattoo or to do something that is just not pleasing to God, because according to the world, you have to prove yourself to them. Hoy la fiesta cuando se termine esa high school es que tiene que perder la virginidad para que pueda pertenecer al club de nosotros. Y si tú no pierdes eso y tú tienes relación, tú no eres nuestra. Or maybe those girls who are pressured by their peers to maybe get into a sexual intercourse after high school celebration party, just because that's the way the world does it. Mira, al Señor no le importa cómo te peinas. The Lord doesn't care Si te how you deja un comb your afro, hair. si te deja tu pelo como te dé la gana. It doesn't matter to God Al Señor how no le you importa wear your hair. mucho lo que como tú quieras. El Señor quiere que tú tengas una relación con Él por encima de lo que se pueda ver, que tú seas una persona, un joven que ame a Dios por encima de todas las What cosas. God really cares about is that you have a real relationship with Him, beyond everything that people can see on the exterior. He's looking for your heart. Pero ¿en qué tú has pensado? But what are you thinking about? Tú sabes de lo que tú más has pensado, es lo que tú más has soñado. Maybe it's possible that those things that you think about the most is the thing that you really dream ¿Cómo of. han sido tus sueños en esta semana? What have your dreams been like ¿Tú this sabes week? la capacidad que tiene la subconsciencia? Do you know that our La subconscious is conciencia y el able consciente, que muchas veces la gente sueña sus temores, muchas veces sueña a veces las cosas que to express que our own más fears piensa. internally? Pero aquí está diciendo, mira, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, primeramente tiene que dar un culto racional, como quien dice, un culto donde tú puedas asimilar lo que es el señorío de Cristo. If you want to see the will of God, Porque you está have hablando to de la give voluntad de yourself, Dios. go into a real service, De use una your manera reason donde pueda when you're usar tu going into Him, memoria, tu with your memory, with tu cerebro. your Dice, tú estás understanding, your diciendo, brain. usa tu cerebro, porque dice la renovación de nuestro entendimiento. So the Lord is telling us to renew our minds. Again, we are supposed to be in His presence, not with our emotions, but we have to use our reason. We need to understand the real meaning of being before God. Lo que pasa es que cuando tu mente y cuando tu razonamiento, tu cerebro está lleno de cosas, eso es lo que tú vas a producir. And- Pero si en tu cerebro tú dices que tú lo vas a emplear para Dios, entonces es una prueba. Whatever's Dice que in your tú tienes mind. que comprobar, para que puedas comprobar. Porque es muy fácil. Dice, es que yo no sé hacer la voluntad de Dios. Whatever's Es que in yo your no sé si- mind, in your heart, that's exactly what you will produce. And the Lord is challenging us here. It's just telling us we need to renew our minds so our fruits are different. Y dice, para que pueda comprobar la voluntad de Dios, agradable y qué, y perfecta. So that we can see the will of God, which is pleasant and perfect. No tiene que buscar consejería. You don't have to go for counseling. Es que si el Señor es el Señor de tu trabajo, tú no vas If a hacer, God is the Lord of your work, tú no vas a hacer of your cosas work, falsas.
You're not going to make something that is wrong. Es que si el Señor es el Señor de tu vida, tú no vas a hablar mentira. If He is the Lord in your life, you're not going to lie. Es que si el Señor es el Señor de tu vida, tú vas a ser honesto. If He is your Lord, you're going to be honest. Es que si el Señor es el Señor de tu vida, If He is your tú vas a Lord, usar tu razón. You will use your Tú reason, vas a your usar tu mind, cerebro your brain para darle a Dios un culto. Aleluya. to present a Y good service to entonces God. Dios se agrada. And so He will be Y pleased. entonces ahí sí podemos decir, And so we can say, las palabras de Pablo. we can repeat Paul's words. Aleluya, cuando dijo, When he said, con Cristo estoy "With juntamente Christ I am crucificado. crucified." Ya no vivo yo, mas It is not Cristo me vive who en mí. lives, but Jesus Christ Y lives lo in que me. yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo del And whatever I Hombre live, I do que it through the faith murió of the Son of God who died y se entregó por mí. and gave Himself for me. Ese es el mensaje, That's the real un message. mensaje bíblico, It's a un biblical mensaje de message. arrepentimiento. Busca la voluntad de Dios. It's a message of Cuando haga la repentance. voluntad de Dios, entonces Seek the will of God. ponte and when bajo you el do señorío it, de Cristo. be under His lordship. Si no está bajo el señorío de If you're not Cristo, under His worship, hay cosas de lordship, tu vida. there will be Para things in your Moisés fue life. la tierra prometida. Para ti peticiones que tú tienes, There are important things que in your la tienes life detenida. that maybe are stopped. Porque lo leímos en Isaías 1. No te contestaré porque tú haces lo que Isaiah tú 1 quieras. said that God wouldn't cuando respond haga to mi him voluntad, when you do cuando, your haga own will. cuando me obedezca, entonces yo voy a responder. But when we do the will of God, then Puesto He de will answer. pie. He will respond. Please stand. Aleluya. Ya no vivo yo, It isn't me who mas lives, Cristo vive but en Jesus mí. lives in me. Y lo que vivo en la And what I carne, live through the flesh, lo vivo en la fe del I Hijo live del it through the Hombre, faith of the Son of God, que murió y se entregó por who mí. died and gave Himself for me. Wow. No te está diciendo que cuando tú vivas allá en el cielo, He's not telling you that Te to está wait diciendo que tú vives en la until you live carne. in heaven. Tú tienes No, it's what you're tentación. living through in the flesh today. Tú tienes through ganas de temptation. pecar. Do you feel like el committing pecado sin? toca tu corazón Is todos sin los maybe días. knocking at your door every El day? pecado ahí va y dice, mira, Sin habla un comes poco de and, mentira. You know, just tell a little lie, white lie. Roba esto porque a ti nadie te está viendo, no hay cámara. Maybe steal this because nobody's looking at you. There are no cameras. There's no Llena esos papeles witness to ilegales this. porque te va a ir bien. Just fill out these forms illegally. Give wrong information. So whatever you want to happen in your life is going to happen. Mira, tus That's what sin amigos, does in your life. no te quedes de ridículo. Tú no sabes lo que es la marihuana. Prueba un poquito de Hey, marihuana don't be silly. Just try some marijuana. What's the big deal? para que sepa a qué es. Tú tienes que saber. So Porque you know what it is because you have to know. That's what the tú no world tienes says. que volver, pero prueba un poquito de Yeah, you marihuana. don't have to do it again, but just try this one time. ¿Cómo vas a ir virgen al matrimonio? How can you go a virgin cómo un varón se va a guardar? into your marriage? How's Ay, it possible that a man is going si to tú keep himself? supieras los problemas Oh que my Dios te goodness. quiere evitar, jovencito. If you knew, young Jovencita. people among us, all the trouble that God wants to Aleluya. avoid in your life. If only you Decíamos listen to Him. en Esdras que el Señor le dijo, vayan, divórciense, sepárense, porque no quiero que un pueblo santo se una con mujeres inconversas que no conocen a Dios. In Esdras, the Bible says that the people of Israel had gotten into marriage with ladies who were strangers. They were from a different place, and God didn't want that because they didn't allow His holiness to live in the people. And God Himself told them, divorce them and separate them because I need to keep my people sanctified. I need Yo to keep creo my un people Dios de holy. poder. Yo creo un Dios de poder. God Dios no is es a un word muñeco. of power. Dios no es un He's not a muñeco. toy, He's not a Dios doll. es real. He's real.